A continuación, cirugía plástica segura. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cirugía Plástica Segura. Las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura. Buenos días, televidentes. Soy la doctora Patricia García con el programa Cirugía Plástica Segura. Yo soy cirujana plástica por varios años. Pertenezco a la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica y a la Federación Ibero-Latinoamericana. El día de hoy voy a hablar acerca de cirugía de párpados. Es una cirugía de las primeras que se hace para uno lograr mantenerse joven. Desgraciadamente, muchas veces es mal realizada y los pacientes tienen mucho miedo. La siguiente slide, por favor. Es importante recordar que el envejecimiento no solamente es de la piel, sino que los seres humanos vamos envejeciendo también las estructuras internas. Aquí vemos a la izquierda el ojo joven y a la derecha cómo la órbita se va agrandando y el ojo queda suspendido prácticamente en un continente que es mucho más grande. Al tener que, cuando sucede esto, los elementos del ojo comienzan a caer. La siguiente, por favor. La estructura del ojo tiene varios componentes. Aquí vemos los músculos, los ligamentos, los septum y todo esto se va envejeciendo, presentando ya signos patognomónicos del envejecimiento. Estoy con el doctor Marcelo Vélez. ¿Tú puedes aportar un poco a lo que yo digo en este slide? Es muy importante, agradeciéndote nuevamente la invitación. En este slide podemos mirar en el lado derecho, en donde no solamente estamos considerando los párpados en sí, sino lo que está alrededor y en el cual es su continente. Hablamos de la órbita, que también crece conforme pasan los años. En ciertos sentidos crece el continente, esto es el espacio de la órbita. Por lo tanto, se hernian cierto tipo de tejidos que vienen a dar por resultado en la parte externa la presencia de las bolsas. Pero también tenemos que considerar la posición de la ceja, que después hablaremos. Cuando se produce el envejecimiento de los párpados, también tenemos que considerar la presencia de la ojera, que esta puede ser tan profunda que sea muy llamativa. Esto depende de cada paso, del paso de los años en cada edad. Y por lo tanto hay pacientes también jóvenes, así de mediana edad, o pacientes que también ya tienen sus años, o sea, adultos mayores, que por necesidad acuden al cirujano plástico para una corrección de los párpados. Aquí vemos lo que tú decías, o sea, conforme pasa el tiempo, el párpado inferior se va alargando. En la izquierda tenemos una paciente ya de años y en la derecha una paciente más joven. Vemos que los tejidos de la mejilla han descendido y con ellos van arrastrando también todo el párpado inferior. Eso quiere decir que los ligamentos se van elongando y se va formando la ojera, y no es solamente un envejecimiento localizado del párpado, es toda la cara que va envejeciendo. Sin embargo, los primeros signos se van mostrando y la preocupación que viene en nuestros pacientes es por la ojera o por las bolsas de grasa. Sí, hemos tenido en el consultorio pacientes bastante jóvenes, digamos 25, 28 años, que ya tienen sus bolsas palpebrales, que esto es por configuración genética,
y en las cuales hacemos cierto tipo de cirugía sin tocar los tejidos externos para extraer las bolsas. Claro, es importante que si el párpado envejecido es un párpado largo, para rejuvenecer tenemos que volver a repetir lo que cuando era de joven. O sea, tenemos que tener un concepto, tenemos que lograr un párpado menos largo, ¿no es cierto? Como se muestra allí en la foto. Utilizando técnicas para lograr un párpado más pequeño. La siguiente slide, por favor. Aquí vemos prácticamente cómo es el envejecimiento, y la órbita se la ve ya más alargada. Viene sí jalando todas las estructuras del ojo, y con ella también desciende toda la mejilla. Sí, hay que considerar muy claramente lo que estás hablando tú, porque dependiendo de la edad puede que no solamente sea necesario corregir la presencia del envejecimiento en los párpados en sí, sino para mejorarlos muchas veces hay que hacer un soporte nuevamente de las estructuras del tercio medio de la cara, esto es la mejilla, hacia la órbita para disminuir no solamente la tracción, sino también la apariencia de un párpado largo. Claro, yo he traído estos slides porque tenemos que tener un concepto claro. Hay muchos procedimientos mínimamente invasivos que solamente se dedican a corregir fallas o arrugas de la piel, y no vienen a corregir el fondo del problema del envejecimiento, ¿no es cierto? Así es. Entonces, el paciente, por más que se realice este procedimiento, se lo ve con mejor calidad de piel, pero está envejecido porque todos los tejidos están caídos. Eso no quiere decir que ya está joven, sino que se le ve con una mejor calidad de piel, pero el paciente sigue con ciertos signos de envejecimiento. Claro, no es solamente corregir la arruga, que con frecuencia el aumento de esta presencia de laxitud en la piel es una de las manifestaciones del envejecimiento, sino hacer un estudio global, no solamente del área del centro de la cara, que viene a ser ceja, párpado superior, inferior y pómulo, sino de toda la cara, para saber, de acuerdo a la edad que tiene el paciente, cuál es la mejor corrección, no solamente interviniendo los párpados en sí, sino los tejidos vecinos. Y eso es muy importante para que el paciente sepa cuál es la corrección óptima para lograr lo que está deseando. Claro, he traído estos pacientes a quien se les ha realizado láser, que está muy de moda. La gente cree que todo tiene que ser con láser y todo lo que se corrige con láser está muy bien corregido. Todo lo que se hace con procedimiento quirúrgico y con bisturí está mal hecho. Entonces, prácticamente las personas que venden la máquina de láser nos hacen a nosotros también un marketing a los médicos, y también el mismo marketing les pasamos a la gente creyendo que es lo mejor. Sin embargo, aquí vemos a una paciente que después de un láser sí se ha retraído la piel, pero sin embargo quedan muchas veces manchas o hiper o hipopigmentaciones de la piel. Lo que sí vemos que es muy útil en los siringomas, como en la paciente de abajo que he traído. Los siringomas son esas bolitas de grasa que dan muy buen resultado con el láser. Aquí vemos una paciente que le han realizado láser en la parte inferior, sin embargo la energía utilizada ha sido extremadamente fuerte y se ha producido una retracción. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la técnica mal hecha. ¿Puedes aportar un poco a estas slides? Claro, el láser, sobre todo en nuestro medio, es un problema la utilización para rejuvenecer la piel, porque por la incidencia de excesiva graduación de rayos ultravioletas se produce una gran pigmentación. Además, lo único que está mejorando es solamente la parte externa de los párpados, que viene a ser la piel. Si se ha hecho adicionalmente una extirpación de bolsas de grasa, por ejemplo, y eliminación de la piel sobrante, está indicado dentro de términos generales una mejora de la piel mediante este tipo de técnica, pero en nuestro medio hay que tener mucho cuidado. Por más que se utilice en pacientes con buena tolerancia, como son los de piel blanca,
Sin embargo, la retracción puede ser una de los resultados a corto plazo porque se acorta el párpado inferior en cuanto a su elasticidad de la parte blanda de la piel, y se produce este defecto que muchas veces no es susceptible de mejorar con el tiempo y que necesita una corrección quirúrgica. En la foto superior vemos una paciente que ha sido hecha una cirugía donde está muy mal colocadas las incisiones, que son muy visibles, y además eso le han quitado demasiadamente piel en el ojo derecho. Entonces es paciente que muchas veces se dejan llevar, que en media hora te hago la cirugía, que no necesitas hospitalización, que te puedo hacer en mi consultorio. Entonces, más que nada, estas fotos he presentado como una alarma que ustedes tienen que valorar muy bien toda la información que les dan y toda la propaganda cuando van a realizarse una cirugía de párpados. Es muy importante que ustedes tengan su criterio y vean que no todo lo que es más rápido y más barato es lo mejor. La siguiente, por favor. En esta paciente vemos que le han inyectado un producto en el párpado inferior para corregir la ojera. Sin embargo, no es el producto adecuado. Entonces es muy importante también que cuando ustedes quieran hacerse procedimientos mínimamente invasivos para corregir las ojeras que ya se van presentando, sepan qué producto se deban poner y cómo es recomendable. Hablemos un poco qué producto es recomendable cuando queremos tapar las ojeras antes de cirugía. Claro, antes de realizar un procedimiento quirúrgico. De por sí son procedimientos que se hacen en consultorio. La persona que lo haga tiene que ser muy experimentada para saber en dónde se coloca el producto para lograr la mejoría adecuada. Además, tienen que ser productos que sean biocompatibles. Esto es, materiales que permanezcan por un tiempo limitado, que eso es lo que se conoce actualmente como ácido hialurónico, que es un producto naturalmente biocompatible porque tenemos también en otras áreas del cuerpo tenemos ácido hialurónico. Entonces la colocación de esto, sin embargo, tiene que ser con el material adecuado y con la densidad adecuada para este tipo de correcciones. Claro, es importante que el paciente, cuando va a nuestro consultorio, hacerle como cualquier otro paciente de cualquier otra cirugía, un buen examen clínico, un buen interrogatorio y valorar realmente cuál es el tratamiento adecuado. Cuando va un paciente al consultorio, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que tú le haces para esta cirugía de párpado? Bueno, en general tiene uno que hacer, como todo médico, un buen chequeo del estado general del paciente, porque puede ser un paciente hipertenso, puede tener alergias a diferentes elementos, no solamente alergias de contacto, sino alergias en general, puede tener enfermedades de la piel, puede haber sido ya operado, en la familia puede tener problemas genéticos o que se desarrollan con el tiempo, como hiperglicemia, o sea, diabetes, puede ser, como te decía, hipertenso, pero puede también tener ciertas predisposiciones a enfermedades propias de los ojos, no solamente de la córnea en sí, sino también problemas llamados glaucoma, por ejemplo, la que es la hipertensión de los líquidos que están dentro del ojo. Esta visión general nos va a facilitar el poder recomendar al paciente el tipo de cirugía que necesita y sobre todo nosotros estar muy conscientes de que si es un paciente completamente sano en el estado general y si tiene una salud completa en cuanto a su visión. Hay que preguntarle si ha sido, cuándo fue su último chequeo por el oftalmólogo, si el oftalmólogo le ha indicado que tiene algún tipo de enfermedad, si está tomando cierto tipo de medicamentos, si está usando cierto tipo de gotas. Todo esto va a facilitar para que si hay algún tipo de enfermedad o de problema de visión que justifique un chequeo más profundo en cuanto a su estado de salud en ese sentido, el paciente nos traiga una constancia de su oftalmólogo que está liberando de información muy importante
para el cirujano plástico, en el sentido de que puede ser operado este paciente o no. Y eso es supremamente importante para no sufrir las graves consecuencias de problemas que aparezcan después de la cirugía como consecuencia de un problema de salud ocular que no fue bien diagnosticado antes de la cirugía o no tomado en cuenta. ¿Me ponen el slide, por favor? Esta ley es sumamente importante porque muchas veces no se valora la movilidad de los ojos, ¿no? Aquí tenemos que hay 8 movimientos que se realizan con los ojos y muchas veces el cirujano plástico no valora, y muchas veces el paciente ya entra a cirugía con cierta patología y nosotros no hemos hecho un buen examen y después le vienen a echar la culpa a la cirugía, ¿no? Entonces Claro. es muy importante todos los detalles que nosotros podamos lograr antes de la cirugía y guardarlo en nuestra historia clínica, hacerle conocer al paciente para que él sepa con qué hemos encontrado y con qué patología hemos. Claro, puede el paciente ya tener un problema, por ejemplo, de estrabismo. Esto es mala función ocular por defecto de los músculos externos de los ojos. Y si uno no cae en cuenta, el paciente a lo mejor tampoco ha caído en cuenta o es de un grado menor el problema, puede achacar a la cirugía. O puede también tener una cierta tendencia a la caída del párpado superior, Claro. o también un descenso ligero del párpado inferior en cuanto a su borde, que ya predisponga a una consecuencia mayor cuando se opere. Claro, aquí he traído esta slide porque aquí se ve que cuando mueve el ojo se ve una bolsa en el párpado inferior con cierto movimiento, y con el otro no se ve normal. Entonces todas esas cosas es importante que el paciente caiga en cuenta y nosotros también valorarle para que el rato de la cirugía saber si hemos quitado completamente la bolsa o hemos corregido la patología. Como tú hablabas, aquí por ejemplo esta paciente tiene una ptosis del párpado superior. Hablemos un poco de ptosis. Claro, hablamos de ptosis cuando el párpado superior está por debajo del nivel que normalmente debe estar, hablando del borde palpebral donde están las pestañas, en relación con la distancia que normalmente debe tener con la pupila cuando el paciente está mirando de frente. Puede ser este descenso ya sea en uno de los párpados o en ambos. Si existe ya un descenso, hay que hacerlo caer en cuenta al paciente, tomar las medidas adecuadas para su corrección. Si acaso es el problema pues bilateral, hay que lograr una igualdad en la corrección mediante la corrección del tendón del músculo elevador, que es el músculo que logra que el párpado esté en buena posición cuando uno está mirando de frente. Ahora, este descenso, indudablemente, si uno no cae en cuenta y no se lo corrige, indudablemente va a ser mucho más notorio en el postoperatorio cuando los tejidos estén con el edema del postoperatorio, y si ha sido ligero y el paciente no lo caía en cuenta en el preoperatorio, puede achacar al cirujano de que le ha producido un defecto. Si no hay este descenso de los párpados y en el postoperatorio hay la presencia del párpado un poco descendido en uno de los lados, indudablemente que hay que hacer un diagnóstico de que algo ha sucedido con el músculo elevador del párpado para poderlo corregir. Inmediatamente se hace una revisión y muy seguramente se ha producido un desgarro de parte o de todo el músculo elevador. Claro, hay que tener bien examinado para que después no se diga que es una consecuencia de la cirugía. Y cuando se realiza por una complicación de la cirugía, se puede corregir inmediatamente. Así es. No es un procedimiento difícil si el cirujano pues es experimentado. Pasemos a la siguiente, por favor. Aquí vemos otra complicación con que viene una paciente antes de la cirugía. Esta paciente ya ha sido operada por otro cirujano y vemos
irregularidad en el tamaño del párpado. Además eso, en el otro lado vemos que quedan marcaciones de los puntos. Entonces todas estas asimetrías deben ser muy bien determinadas antes de la cirugía o de la corrección y podrían ser evitadas si el cirujano sería más minucioso, se dedicaría a medir y hacer en forma perfecta la cirugía, ¿no? Claro, es una cirugía que requiere un procedimiento muy fino en su evaluación preoperatoria, en la ejecución igualmente y en el cuidado postoperatorio. Entonces no es un tipo de cirugía de fácil ejecución. El cirujano tiene que ser muy minucioso, no solamente para que la apariencia exterior del párpado sea lo correcto, o sea, con la simetría en las incisiones y en el sitio adecuado, sino además para no producir los defectos consiguientes de una mala cirugía, mal planificada, mal ejecutada y muchas veces con daños que pueden ser irreparables. El siguiente, por favor. Aquí vemos una paciente con el ojo redondo, que muchas veces vienen pacientes ya operadas por otros cirujanos y el ojo les queda redondo, o como en la parte derecha no pueden cerrar bien el ojo porque le han quitado exceso de piel del párpado superior. En las inferiores vemos que han quitado un exceso de piel del párpado inferior, ¿no? Claro, hablemos un poquito cómo se puede evitar este ojo redondo. El ojo redondo se produce por mala posición del borde palpebral, especialmente del párpado inferior, cuando mal evaluado el paciente y bajo la presión de que el paciente desea quedar sin ninguna arruga, que quiere quedar con el párpado completamente liso, se ve que ha habido un defecto en la evaluación del paciente y a la vez en la comunicación entre paciente y médico. Cuando uno está haciendo un chequeo de un paciente, sobre todo si ya es de cierta edad, hablemos de 45, 50 años, en donde habitualmente hay un envejecimiento ya del tercio medio de la cara, en donde los pómulos hacen peso en el párpado inferior, si no se considera estos detalles y se los toma en cuenta solamente cuando el paciente ya está acostado y no se ha hecho las mediciones adecuadas y se ha indicado al paciente que si no se hace una fijación del pómulo no se va a poder eliminar parte de la piel sobrante, entonces la consecuencia es de haber quitado piel sin necesidad, sin haber corregido el pómulo, y a la vez eso va a producir disminución de la movilidad del párpado y con aumento de la presencia de la esclera, que eso se llama en inglés esclera show. Sí, es muy importante tener en cuenta esos detalles. Aquí vemos cómo se hace un examen a un paciente. ¿Qué estamos viendo en este slide? Estamos viendo si hay una mayor o menor laxitud o una laxitud normal de la hamaca que representa el borde palpebral en el sentido transversal. Aquí vemos más didácticamente lo que se está haciendo. Y otra prueba, ver si el párpado inferior tiene la suficiente tensión para regresar inmediatamente después que se lo pellizca hacia abajo. Él debe regresar de manera rápida a posicionarse adherido al ojo. Si esto es lento, naturalmente ya hay una predisposición a que si es tocado el párpado inferior, especialmente quitando piel, va a producirse un ectropio. Claro. El siguiente slide, por favor, para terminar. Eso también es determinante, este vector, como tú dijiste, para ver si o no ha habido crecimiento o buen desarrollo del tercio medio. Sí, es importante. Hay que evaluar muy bien en conjunto toda la facies, la característica de la cara de cada paciente. Hay muchas personas que por X circunstancias, especialmente por mala ventilación nasal desde la infancia, tienen una falta de desarrollo del tercio medio, o sea, el pómulo es muy corto, muy plano y está detrás del vector que está marcado en la
fotografía de la mitad, en donde la línea media está por delante del nivel del pómulo. Eso es un vector negativo. Diferencia cuando el pómulo está bien formado, que está por delante de este vector, en donde todo el contenido del ojo tiene un buen soporte. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Cirugía Plástica Segura. Las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura,